En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi familia me dijo que perdonara a mi hermano por robarme la esposa. Hoy salgo con la mujer que lo hizo perderlo todo. Soy un hombre de 28 años que se casó con Evelyn, mi novia de la universidad, después de 4 años de relación. Nuestro matrimonio duró apenas 8 meses porque ella me engañó con mi hermano Jackson, lo que llevó a nuestro divorcio hace 4 años. Mi hermano Jackson, de 30 años, había vivido en el Reino Unido durante sus estudios universitarios, y se quedó allí trabajando después de graduarse. Por esta razón, solo había visto a Evelyn unas pocas veces en reuniones familiares. Ni siquiera pudo asistir a nuestra boda. Sin embargo, unos meses después decidió regresar a casa para emprender su propio negocio. Mis padres estaban tan felices con su regreso, que organizaron numerosas fiestas y cenas familiares casi todas las semanas durante el primer mes. Esta atención especial hacia Jackson era algo común, mis padres siempre lo han adorado y su regreso era como un regalo del cielo para ellos. Aunque nunca entendí por qué lo trataban de manera tan especial, no soy una persona celosa por naturaleza. No me parecía que valiera la pena molestarme por estas celebraciones, así que simplemente asistía sin protestar. Me sentía obligado a ir porque mis padres siempre han insistido en que actúe como parte de la familia en lugar de aislarme, aunque era evidente que preferían a mi hermano. Así me habían criado, y en ese momento no lo cuestionaba para evitar problemas. Ahora me arrepiento de haber asistido porque eso permitió que Evelyn y Jackson pasaran más tiempo juntos. En una de esas fiestas, Evelyn se excusó para ir al baño. Jackson también se había retirado, supuestamente a su habitación porque no se sentía bien. Cuando Evelyn no regresó después de 10 minutos, fui a buscarla. Por alguna razón, decidí revisar en el piso de arriba, y fue entonces cuando los encontré. Ni siquiera se habían molestado en cerrar bien la puerta de la habitación de mis padres. Cuando abrí la puerta, los vi besándose en la cama. Afortunadamente no presencié nada más explícito, pero lo que vi fue suficiente. Simplemente cerré la puerta después de que notaron mi presencia y me fui. En lugar de volver a casa, me dirigí a casa de un amigo. Después de eso comenzó todo el proceso del divorcio. Durante el divorcio, fui completamente honesto sobre lo sucedido. Le conté a mis padres exactamente lo que había descubierto, esperando que esta vez tomaran distancia de Jackson. En su lugar, solo me dijeron que aunque estaban tristes por lo sucedido, no podíamos interponernos en el camino del amor verdadero. Según ellos, si estaban destinados a estar juntos, yo debería perdonarlos y seguir adelante. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya había soportado muchas decepciones de mis padres, pero cuando me pidieron que simplemente los perdonara, decidí cortar todo contacto con la mayoría de mi familia. La única excepción fue mi tía, quien siempre ha sido amable conmigo, y fue quien me reveló la verdad sobre la deshonestidad de mi hermano. Algunas semanas después de solicitar el divorcio, mi tía me contó que había surgido otro escándalo familiar. Resultó que Jackson solo había considerado su relación con Evelyn como una aventura pasajera. Sin embargo, mis padres ya estaban hablando con los padres de ella para organizar su matrimonio. El problema era que Jackson ya estaba casado con otra persona. La situación era más un dilema moral que legal. Jackson se había casado por derecho consuetudinario con su novia de la universidad después de graduarse, porque la había dejado embarazada, y los padres de ella eran muy tradicionales. Para entonces ya tenían un hijo juntos, y él planeaba regresar al Reino Unido para traer a su familia una vez que su negocio estuviera establecido. Jackson no tenía un verdadero interés en Evelyn, lo que la devastó porque ella había sacrificado nuestro matrimonio por él. Como Jackson había tomado su decisión, no había nada que hacer. Mis padres bloquearon todo contacto con Evelyn y su familia. Sin embargo, Evelyn no se dio por vencida. Logró descubrir quién era la esposa de Jackson, y le reveló toda la situación. Como resultado, la esposa de Jackson solicitó la custodia completa de su hijo y terminó su relación con él. Según mi tía, Jackson perdió tanto a su esposa como a Evelyn. Además, perdió la custodia de su hijo porque su ex esposa lo enfrentó legalmente. Después de descubrir su infidelidad, ella se negó rotundamente a mudarse aquí y dejar el Reino Unido con sus hijos. Luchó con determinación, obtuvo la custodia completa, y Jackson quedó limitado a ver a su hijo solo una vez cada 3 meses cuando viajaba al Reino Unido. Mi tía me mantenía informado porque, aunque no simpatizaba mucho con mis padres, le gustaba estar al tanto de estos acontecimientos familiares. Y realmente agradezco que lo hiciera, porque saber que habían enfrentado consecuencias por sus acciones, me ayudó a sentirme reivindicado, y a seguir adelante. Esa fue la última vez que supe de Jackson. Y después del divorcio y de que mi tía me contara sobre cómo había sido expuesto ante su esposa, no volví a saber nada de Evelyn. Me tomó tiempo, pero eventualmente seguí con mi vida. Me enfoqué en mi carrera, y el año pasado recibí un ascenso que requería mudarme a Australia.
Como no mantenía contacto con mi familia y sabía que contaba con el apoyo de mi tía y mis amigos sin importar dónde estuviera, decidí aprovechar esta oportunidad para empezar de nuevo en Australia. Me mudé hace 6 meses, y hace 3 meses comencé a frecuentar a una mujer que visitaba la misma cafetería cerca de mi trabajo. Sí, probablemente ya imaginan hacia dónde va esto, pero igual continuaré. La invité a salir y comenzamos a vernos más seguido. En nuestra primera cita, me contó que era divorciada y tenía un hijo, pero hay muchas madres solteras en el mundo, así que no se me ocurrió que pudiera ser la misma persona. No fue hasta después de 6 o 7 citas que descubrimos la conexión, cuando decidí contarle sobre mi historia con Evelyn. Antes solo le había mencionado que era divorciado, sin entrar en detalles. Cuando le conté toda la historia, su sorpresa fue mayor de lo que esperaba, y al compartir ella su propia historia sobre su ex marido, finalmente conectamos los puntos. Esa cita terminó de manera incómoda y abrupta. Durante las siguientes 2 semanas no nos comunicamos porque ninguno sabía qué decir. Pero luego ella me contactó expresando que realmente le gustaba, y no quería perder lo que teníamos, pidiéndome que la llamara si sentía lo mismo. Como yo compartía sus sentimientos, la llamé y retomamos nuestra relación, acordando dejar el pasado atrás por nuestro propio bien. Ambos estábamos en proceso de sanar y seguir adelante. Obsesionarnos con ese único aspecto de nuestro pasado no nos beneficiaría, especialmente cuando nos hacíamos felices mutuamente. Además, teníamos muchos otros temas de conversación, así que casi nunca hablábamos de eso. Compartí la situación con mi tía y mis amigos, y aunque les pareció algo extraño, me dijeron que si el destino nos había unido, era justo darle una oportunidad a esta relación. Aunque solo han pasado 6 meses, me siento muy bien con ella, y por ahora solo dejamos que las cosas fluyan naturalmente. No tengo intención de contárselo a mi familia, aunque ella sí planea hacerlo eventualmente. Sin embargo, mi familia se enteró hace unos días cuando Jackson estaba de visita pasando tiempo con mi sobrino. Mientras ellos estaban fuera, fui a casa de ella y estábamos pasando el rato cuando de repente sonó el timbre. Al abrir la puerta, era Jackson con su hijo, quien parecía estar enfermo y con náuseas. Mientras ella atendía al niño en el baño, Jackson, al verme sentado en la sala, comenzó a gritarme. Le tomó un momento procesar la situación cuando me vio, pero luego empezó a insultarme y a gritarme sin parar hasta que ella regresó, y le pidió que se fuera. Cuando se negó, ella amenazó con llamar a la policía, lo que finalmente lo hizo marcharse. Sabía que el daño ya estaba hecho, porque mi familia no me dejaría en paz por esto, ya que según ellos, era lo peor que podía haber hecho. Y tal como lo esperaba, al día siguiente comencé a recibir numerosos correos electrónicos y mensajes de diferentes números y direcciones, acusándome de ser la peor persona del mundo, de traicionar a mi hermano, llamándome enfermo y depravado, diciendo que mi comportamiento era asqueroso y patético. Y por supuesto, intentaban presentar a mi hermano como la víctima. Según ellos, desde que Evelyn lo había expuesto y causado su ruptura, él había estado intentando arduamente reconciliarse con su ex, pero ella nunca había podido volver a confiar en él, como si eso no fuera consecuencia de sus propias acciones. Me dijeron que aparentemente había estado tratando de recuperarla durante los últimos años, y creían que era solo cuestión de tiempo hasta que ella lo perdonara, pero que ahora por mi culpa eso no sucedería. Aunque intento que no me afecte, ha sido muy difícil. Inevitablemente, esto ha estado pesando sobre mí estos últimos días, y puedo notar que, aunque ella intenta no mencionarlo, también le está afectando, ya que ella también ha recibido varios mensajes y correos de mi familia, todos con el mismo mensaje, victimizando a mi hermano y haciéndonos saber que lo que estamos haciendo está muy mal. Entonces surge la pregunta, ¿realmente es tan malo lo que estamos haciendo o estamos siendo demasiado sensibles? ¿Soy yo el malo por salir con la ex de mi hermano? Edición. Como mencioné en mi publicación, no tenía idea de quién era ella realmente cuando empezamos a salir. No había visto ninguna foto ni nada. Toda la información que tenía venía de mi tía, quien la había escuchado de mis padres mientras se quejaban de lo que Evelyn había hecho. No sabía cómo Evelyn había descubierto la identidad de esta persona, o cómo logró rastrearla y exponer a Jackson, pero ella y yo ya no nos hablábamos y, además, lo que estaba pasando con Jackson y su familia apenas afectaba mi situación, así que no me pareció importante averiguar quién era esta mujer relacionada con Jackson. Honestamente, era lo que menos me preocupaba. Y dado que ni siquiera mis padres o mi tía habían visto fotos de ella, porque fue Evelyn quien la rastreó, era imposible para mí saber quién era. El punto es que realmente no tenía idea de su identidad y estoy diciendo la verdad absoluta sobre esto. Y aunque lo hubiera sabido, no creo que esto sea inherentemente malo, porque incluso después de descubrir la verdadera situación, tomamos un descanso de un par de semanas, pero luego decidimos continuar. Lo único que ha desestabilizado todo es la cantidad de mensajes y correos que mi familia nos ha estado enviando diciéndonos que lo que estamos haciendo está mal,
Y eso es lo que nos está haciendo cuestionarlo todo. Han pasado 2 días desde mi primera publicación, y aunque hemos estado bloqueando estos números y direcciones de correo, solo podemos hacer tanto porque siguen creando nuevos y continúan tratando de contactarnos. Estoy bastante seguro de que están recibiendo ayuda de alguien más, porque de otro modo, este volumen de mensajes similares escritos de diferentes maneras, simplemente no sería posible para mis padres o mi hermano. De cualquier manera, han continuado con esto, y se está volviendo muy difícil para ambos seguir ignorando lo que está sucediendo en el fondo. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que mi hermano descubrió nuestra relación y se lo contó a mi familia. Desde entonces, no han dejado de enviarnos mensajes de texto y correos electrónicos. Hace un par de días incluso comenzaron a llamarnos desde diferentes números. No sabemos cómo lo están haciendo, pero nos está afectando mucho. Llegamos a la conclusión de que teníamos que hablar con ellos, ya que claramente no había otra solución. Podíamos seguir bloqueándolos, pero eso no los detendría. La única manera de resolver esto era enfrentarlos directamente y acabar con la situación de una vez por todas. Así que esta mañana decidí llamar a mis padres al número que tenía guardado. Cuando contestaron, activé el altavoz y les informé que ambos estábamos presentes, así que podían decirnos directamente lo que quisieran y terminar con todo esto. Esperaba hablar con mis padres, pero aparentemente Jackson también estaba con ellos, porque tan pronto como mencioné que su ex y yo estábamos juntos en la habitación, él fue quien tomó la palabra. Comenzó diciendo que sabía que siempre había estado celoso de él y que quería vivir su vida, pero que esto era demasiado y lo consideraba enfermizo y repugnante. También expresó que no me quería cerca de su hijo porque no confiaba en mí, alegando que probablemente intentaría poner a su hijo en su contra. Obviamente, nunca he hecho nada parecido ni tengo intención de hacerlo. Aprecio a mi sobrino, y aunque no me agrada Jackson, no me corresponde interferir en su relación. Le aclaré que no tengo ninguna intención de influir negativamente en su hijo, y que claramente está intentando hacerme quedar como el villano sin razón. En realidad, es más probable que él hiciera algo así, dado su carácter manipulador, como lo demostró cuando tuvo la aventura con Evelyn. Pero yo no soy ese tipo de persona. Su relación con su ex terminó hace mucho tiempo, y ya no tienen ningún vínculo entre ellos. Ni siquiera éramos conscientes de la situación hasta que ya habíamos desarrollado sentimientos mutuos, así que no puede culparnos por esto. Además, su opinión sobre la situación es irrelevante porque mi familia ya no forma parte de mi vida y no tienen autoridad sobre las decisiones de ella. Solo decidimos responder a sus mensajes porque necesitábamos que dejaran de acosarnos como lo habían estado haciendo durante la última semana. Le dije a Jackson que no tenía ningún interés en vivir su vida porque, desde mi perspectiva, mi vida era mucho mejor que la suya. Al menos yo tenía la conciencia tranquila, algo que él no podía decir. Yo no había arruinado vidas deliberadamente solo por diversión como él lo había hecho, así que de ninguna manera querría ser como él. El hecho de que realmente creyera esto y me lo dijera en voz alta, solo demostraba lo alejado que estaba de la realidad. También le aclaré que su ex había seguido adelante hace mucho tiempo, así que la creencia de mis padres de que ella lo rechazaba solo por resentimiento era incorrecta. Ella realmente había superado la situación, y consideraba todo ese episodio como un error, lo cual era lo apropiado, porque en el fondo él es una persona terrible, y ella ya no está esperando nada de él. El hecho de que ella esté reconstruyendo su vida no debería afectarle tanto, considerando que él mismo destruyó todo. Y que ella haya decidido continuar conmigo realmente no es asunto de nadie, mientras nosotros estemos de acuerdo con ello. No entiendo por qué creen que tienen derecho a opinar sobre esto. No he mantenido contacto con mi familia durante mucho tiempo, así que su opinión no me importa, especialmente después de que me maltrataron toda mi vida, y cuando más los necesité, se pusieron del lado de mi hermano, e intentaron justificar sus acciones reprobables. Así que apenas me importa la opinión de personas así, y mi novia ni siquiera tiene relación con ellos. No comprendo por qué piensan que tienen derecho a decirle algo a ella. Después de expresar todo esto, les dije que eso era todo lo que tenía que decir y que agradecería que dejaran de acosarnos. Les advertí que no sabía cómo lo estaban haciendo, pero que esto constituía acoso cibernético y si no se detenían, nos veríamos obligados a acudir a la policía para resolverlo por la vía legal. Hubo unos segundos de silencio y luego mis padres comenzaron con sus argumentos habituales. Sabiendo que yo no los escucharía, se dirigieron directamente a mi novia, diciéndole que sabían que ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que esta complicada situación eventualmente afectaría negativamente su relación con su hijo, y como madre, seguramente no querría eso. Así que incluso si no volvía con Jackson, le aconsejaban que terminara conmigo porque la situación era patética y desagradable, y seguramente ella podría verlo. Aunque normalmente ella es una persona tranquila, estas palabras la enfurecieron y les respondió duramente, lo cual se merecían completamente. Les recordó que durante los últimos años, Jackson había sido principalmente un visitante ocasional en la vida de su hijo,
mientras que ella había sido la responsable principal, y esto había sido por elección propia, sabiendo que Jackson no solo era incompetente y egoísta, sino que nunca sería un buen padre o pareja mientras mantuviera esa actitud. Ella había tenido que tomar el control de la situación, y desde entonces había criado a su hijo prácticamente sola, con muy poca participación de Jackson. Aunque él tenía derechos de visita, raramente los ejercía, y cuando lo hacía, parecía más una formalidad porque solo venía por una semana o menos. Cuando solicitó la custodia completa, realmente creyó que, como madre, estaría dispuesta a darle una oportunidad si él demostraba ser un buen padre, pero hasta ahora había fallado en todos los aspectos. Por lo tanto, nadie podía cuestionarla sobre ser una buena madre, especialmente los padres de Jackson, que habían fracasado notablemente en su propia labor como padres. No pudieron criar a Jackson de manera que apreciara los valores importantes, y evidentemente tampoco hicieron un buen trabajo conmigo, ya que apenas les hablo y prácticamente tuve que criarme solo. Así que como padres, no tenían autoridad moral para criticarla. Cuando terminó de hablar, mis padres se quedaron sin palabras. Jackson intentó defenderlos, pero lo interrumpí. Les dije que ya habíamos expresado todo lo que queríamos decir, y que no deseábamos más drama, así que sería mejor terminar la llamada aquí, y que todos siguiéramos con nuestras vidas en lugar de obsesionarnos con cosas que obviamente estaban fuera de nuestro control. Aunque dije todos, me refería principalmente a ellos, y antes de que pudieran responder, colgué. Tanto ella como yo esperamos que esto ponga fin al acoso. Actualización 2. Algunas personas se han mostrado molestas porque mi novia criticó a Jackson por su ausencia en la vida de su hijo, considerando que ella fue quien solicitó la custodia completa y se negó a mudarse cerca de él. Entiendo por qué esto podría parecer injusto para muchos, pero hay un contexto importante que deben conocer. Un par de meses después de obtener la custodia completa, ella contactó a Jackson cuando su enojo inicial había disminuido. Le dijo lo mismo que mencionó en la actualización anterior, que románticamente ya no quería nada con él, y que había seguido adelante, y que nunca perdonaría su infidelidad. Sin embargo, sabiendo que su hijo lo quería presente, le ofreció compartir la custodia si demostraba que podía ser un padre responsable. En ese momento, su negocio ni siquiera había comenzado. Todo lo que tenía que hacer era regresar a Estados Unidos, donde ella vivía, y mantener contacto regular con su hijo. Pero se negó, a pesar de que su negocio estaba apenas iniciando, y podría haberlo establecido tan fácilmente en Estados Unidos como en el Reino Unido. Eligió no permanecer cerca de su hijo. Así que no es que ella no le haya dado una oportunidad justa, lo hizo, pero él no la aprovechó. Por eso está completamente justificado que ella diga que él no ha tratado a su hijo como una prioridad, porque realmente no lo ha sido. Nuestros padres no son mayores. Se casaron y tuvieron hijos jóvenes, así que todavía son bastante independientes y pueden cuidarse solos. No necesitan que Jackson esté constantemente pendiente de ellos, pero él usa eso como excusa para evadir su responsabilidad como padre. De cualquier manera, eso es asunto suyo, no quiero opinar más al respecto, solo quería aclarar que ella le había dado una oportunidad y él la desaprovechó. Han pasado algunos días desde nuestra última conversación telefónica, y desde entonces ni mis padres ni Jackson nos han contactado, lo cual nos alegra enormemente. Es un gran alivio no tener que lidiar más con su acoso constante. Como llevamos un tiempo saliendo, estamos considerando mudarnos juntos en un par de meses y me siento muy feliz por cómo han resultado las cosas. Actualización 3. Han pasado un par de meses desde mi última actualización, y hace 3 semanas nos mudamos juntos. Lo habíamos estado considerando durante bastante tiempo, y el mes pasado finalmente tomamos la decisión. Todo ha ido bien hasta ahora, aunque estábamos preocupados por cómo sería cuando Jackson apareciera, lo cual sabíamos que sucedería eventualmente, ya que a pesar de preferir su vida en casa, siempre se asegura de visitar a su hijo al menos una vez cada 3 a 5 meses. Efectivamente, hace un par de días le envió un mensaje informándole que pronto vendría a pasar tiempo con su hijo. Ella aceptó, y cuando vino a recoger a su hijo, yo estaba en el sofá y realmente esperaba que me gritara o algo así, pero no dijo nada. Fingió que no podía verme, aunque noté que me miró de reojo, hizo una mueca y luego actuó como si yo fuera invisible. De todos modos, apenas me importó. Me alegra que ya no esté intentando separarnos, no es que hubiera funcionado, pero era muy molesto. Se fue con su hijo y por la tarde lo trajo de vuelta, y nuevamente fingió que no podía verme, lo cual me parece perfectamente bien. Creo que este arreglo es mejor que intentar resolver nuestros problemas, ya que eso solo generaría más drama. Estoy contento con mi vida actual, y ella también lo está, y desde mi perspectiva, mi sobrino también está bien. En cuanto a Jackson y mis padres, realmente no me importa si son felices o no, pero mientras no nos molesten, puedo aceptar cualquier situación.